la transmisión. Permítame. Ya. Ok. Perfecto, ya está. Ya voy a quitar la imagen. Ok. Listo. Ok, colegas, bueno, bienvenidos a la sesión de la tarde del segundo día de nuestra reunión anual. Como todos han visto en el programa, lo que tenemos ahora es una mesa redonda. Y bueno, aquí tenemos los integrantes, me toca a mí ser el moderador de esta mesa redonda, y los integrantes, o sea, los participantes, los que van a intentar responder estas preguntas, o las preguntas relacionadas con el tema de la mesa redonda, son Claudia Moreno, que todos conocemos, el Luis Ureña, que también conocemos todos, y Darío Núñez. ¿Ok? Entonces son miembros de nuestra división de diferentes instituciones. Y bueno, entonces el tema, como todos están al tanto, es ¿cuál es el futuro de la gravitación en la 4T? Entonces, bueno, esa sería también la primera pregunta. ¿Cuál es el futuro de la gravitación en la 4T? Y bueno, vamos a funcionar de esta manera. Le voy a dar 4 minutos, a lo sumo 5, a cada uno, para que esboce un poco, ¿no?, la respuesta a esta pregunta. Voy a hacer otras 2 preguntas más. Y bueno, terminando cada uno, pues pasaremos a la otra pregunta. Y yo creo que al final podremos tener interacción también con el resto de los colegas, ¿no? Ok, entonces, pues empecemos y empecemos con Claudia, por favor. Ay, siempre, las damas, no, a ver, primero Sí. los hombres, ¿no? Bueno, pues pues realmente no tengo mucho conocimiento pues de todas las estrategias que tienen ahora con la 4T, ¿no? Más que nada mi preocupación pues es porque pues me he visto afectada, ¿no? Me he visto afectada, teníamos algo que se llamaban los estímulos y nos los van a quitar porque no hay fondos, ¿no? Entonces muchos de los fondos que han quitado, entonces se va a reducir pues en 1/3, ¿no? O sea, van a quitar 1/3, o sea, solo va a quedar 1/3, perdón, van a quitar 2/3 de estímulos y bueno, quién sabe si nos hubiera tocado una parte, ¿no? Entonces, pues sí, también otra cosa que ha pasado dentro de la universidad es que todas las retenciones, por ejemplo, no se pudieron contratar, los trataron como postdoc y ahora pues los chicos están desempleados, ¿no? También hay un par de profesores que a pesar de ser SNI, son estudiantes de asignatura, ¿no? Entonces también eso es un poco preocupante, ¿no? O sea, no hay retención, el sueldo de los profesores, ¿no? Ya nos toca irnos a las empresas. Entonces, sí es algo preocupante. Yo no, como les decía, no veo, no estoy al 100% informada de todos los cambios. Bueno, al parecer, pues sí, algunos son buenos, pero algunos también nos bajan a perjudicar, ¿no? Por otro lado, pues también, por ejemplo, pues Darío recibió un proyecto de ciencias de frontera y parece ser que la parte del área 1 de ciencias de CONACYT, el área 1 de CONACYT fue el segundo más apoyado, ¿no? Entonces también, o sea, como que sí hay apoyo, pues, de parte de CONACYT, sí, a las ciencias básicas. Pero por otro lado también, pues, he escuchado que hay, por ejemplo, a la sociedad, ¿no? Que le quitaron muchos, ¿no? Mucho presupuesto por el área de física, ¿no? Entonces, pues sí estamos, bueno, al menos sí estamos preocupados, pues, ¿cuál es qué aconsejar, ¿no? A nuestros futuros físicos aquí en México, ¿no? Que realmente, ¿cómo va a pintar para ellos, para los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que son los que, pues uno de alguna manera ya tiene una posición, pero todos los nuevos que vienen. Y si también es interesante, pues seguir estudiando física o qué estrategias tomar más a futuro, ¿no? Pero creo que eso más adelante es otra de las preguntas, ¿no? Creo que ya por mi parte es todo. Ok, muchas gracias. Bueno, como acaba de mencionar Claudia, van a ser varios tópicos, así que bueno, tratemos de enfocarnos. O sea, el de esta pregunta es
cuál es el futuro de la gravitación en la 4T. Y entonces, bueno, sigamos por orden alfabético de los apellidos. Entonces, le damos la palabra a Darío, para que Claudia no diga que estamos haciendo muy convencionales en poner primero las damas y por los caballeros. Seguimos con Darío, por favor. Gracias, ¿Cuál, Eloy. cuál es Buenas el futuro de tardes. la gravitación en la 4T? Pues claramente el gobierno federal de la cuarta transformación tiene prioridades muy, muy claramente definidas de- en contra de la corrupción, de mantener una austeridad federal y la investigación en ciencia básica no está dentro de las prioridades del gobierno y tal vez la que menos puede estar es la gravitación misma. No creo que al gobierno federal, y de hecho eso es parte de lo que les quería comentar, a gran parte de la población, pues les interese mucho de qué está hecha la materia oscura, si es que existe o no, o si es un campo escalar o es una partícula. Hay prioridades muy, muy apremiantes dentro del gobierno federal, que lo que han hecho es simplemente decir, pues a ti ni te entiendo, ni sé qué están haciendo, y no estamos recibiendo una mayor atención. Por otro lado, nosotros tampoco hemos logrado permear dentro de la sociedad mexicana que podamos comunicarles la importancia del conocimiento de ciencia básica. Creo que no ganamos nada con estarnos insultando y diciendo que son unos ignorantes y que nosotros somos unos abusivos o, o que simplemente el pueblo de México no nos necesita, como si nosotros no fuéramos parte del pueblo. Entonces, en términos generales, yo creo que respondiendo explícitamente a tu pregunta, la gravitación pues sigue dependiendo de nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo el entusiasmo y con toda la fuerza que siempre lo hemos hecho. No vamos a tener una persecución de que ahora alguien nos acuse de, como en Fahrenheit 451, de que ¡ay! La Tierra dice que la Tierra es redonda, quémenlo. Tampoco estamos en esa situación. Sí nos están dando un apoyo a poder continuar con el desarrollo de estos, el que mencionó Claudia, dentro de los proyectos de frontera podemos seguir trabajando y pues depende mucho de nosotros, básicamente el futuro de la gravitación. Yo espero que lo vamos a poder pegar mucho más con ya los experimentos que están funcionando muy, muy bien, como LIGO y el EHT, y que por ahí es donde debemos concentrarnos. Ojalá, no es que eso lo vea como futuro, pero lo veo como un deseo, que como comunidad podamos trabajar y enfocarnos más en este tipo de proyectos y trabajar más fuerte. Eso sí depende de nosotros y ojalá lo logremos. Listo. Bien, gracias. Bueno, después de estas palabras tan emotivas y entusiastas y optimistas de Darío, bueno, démosle la palabra a Luis, por favor. Sí, gracias, Eloy. Pues miren, yo me siento un poco en la mitad de una transición, porque yo como estudiante me tocó la transición de la visión científica, donde el CONACYT implementó una serie de programas que eran muy novedosos y que a nosotros como estudiantes, Eloy entre ellos, nos beneficiaron mucho, ¿no? Pero eso fue hace 20, 30 años. Y yo creo que estamos en una época donde debemos meternos a un cambio. Definitivamente hay un cambio político y entonces la pregunta es, ¿nos oponemos a él o nos unimos a él o nos ponemos en la parte intermedia? Entonces yo creo que a la generación, como dice Claudia, que ya nos tocó estar consolidados y con un puesto de trabajo, nos corresponde pensar políticamente y administrativamente cuál va a ser el plan
para los siguientes 30 años, dado que estamos forzados a tener un cambio. En el caso particular de la gravitación, desde el punto de vista de la investigación, yo veo que estamos en un tiempo idóneo, porque como están los experimentos gravitacionales funcionando a pleno y apenas están iniciando. Entonces, el futuro de la gravitación en el mundo, yo lo veo brillante por las próximas 2 décadas. O sea, trabajo va a haber muchísimo, trabajo de investigación. Que ustedes vayan y comparen con sus ideas con los experimentos, va a haber en las próximas 2 décadas. Y es muy probable que la materia oscura, la energía oscura y la naturaleza de la gravitación tengan grandes avances en los próximos 20 años. Entonces, por trabajo, por tener cosas emocionantes que trabajar en gravitación, yo veo que hay un futuro. Hay un futuro muy bueno. Yo creo que estamos similarmente a la época de los 60, donde hubo un resurgimiento de la relatividad general y surgieron muchas ideas que ahorita se están premiando. Entonces yo creo que estamos en una época donde debemos aprovechar. Entonces, por trabajo de investigación lo veo muy, muy bien. Estamos en una muy buena oportunidad. Respecto a la cuestión del trabajo y de los apoyos. Yo como investigador de la Universidad de Guanajuato no he visto gran cambio. Es una cosa muy buena que las universidades tengan su propio gobierno, esta autonomía universitaria. Es muy bueno porque las protege de cambios políticos bruscos, pero por otro lado es un poco malo porque no les permite hacer cambios rápidos, ¿no? Entonces acaba de ocurrir un cambio político que está impulsando también cambios administrativos y las universidades se están viendo muy lentas para adaptarse, como que quieren seguir conservando lo que tenían. Pero entonces el gobierno federal lo que va a hacer es etiquetar dinero de diferente manera. Entonces las va a obligar a cambiar. Entonces vamos a estar en estos años en una pelea entre que yo le voy a cambiar la etiqueta al dinero y si no te adaptas a esto, pues no te va a tocar, ¿no? Ya no lo hicieron los gobiernos anteriores etiquetaron dinero. Yo me acuerdo, los primeros años, en la primera década que me tocó ser profesor en la Universidad de Guanajuato, etiquetaron mucho dinero para aplicaciones prácticas y aplicaciones tecnológicas. Y entonces el dinero para la investigación básica, ahora yo creo que, yo me muestro optimista de que ahora en las últimas convocatorias sí nos ha llegado dinero a la ciencia básica. Y de hecho, algo que creo que el CONACYT, de lo poco que puedo decir que está haciendo bien, es que ya está quitando toda la atomización de los apoyos. Surgieron un montón de convocatorias, que convocatoria para esto, convocatoria para esto, convocatoria, y entonces uno terminó aplicando las 10 convocatorias y te rechazaban en todas, porque la única donde uno cabía era la de ciencia básica, ¿no? Y la de ciencia básica le quitaban el dinero, y a pesar de que ahí encajabas bien, había poco dinero. Entonces, desde la parte, resumiendo, parte científica, yo creo que estamos en una época que va a ser muy buena para que todos nos preparemos, estudiantes y profesores. Por el otro lado, tenemos que sentarnos con el gobierno. Yo ahí coincido con Darío. Ya nos peleamos, ya nos dijimos de cosas, unos hacia otros. Yo creo que hay que bajarle el tono y hacer la política que nos corresponde. Somos científicos y sé que no nos gusta hablar a medias tintas ni nada por el estilo, porque así es como hacemos nuestro trabajo. Pero cuando hablemos con políticos, tenemos que sentarnos a hacer política. Y yo estoy esperando que haya un cambio en la forma en que se están comunicando el CONACYT y la sociedad y la comunidad científica para que nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer en los próximos 30 años que va a impulsar la ciencia en México. Gracias. Ok, muchas gracias, Luis, por tus palabras más optimistas. Bueno, ok, una pregunta, la siguiente pregunta tiene que ver, bueno, como se ha visto acá, la perspectiva de estos profesores que tienen experiencia ya, ha sido su perspectiva, ¿no? Desde profesores, investigadores en instituciones de prestigio. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con el futuro. O sea, ¿cuál es el futuro de los estudiantes en la 4T? Esa sería la pregunta. Y, bueno, nuevamente comenzamos con Claudia. Aquí, bueno, de lo que yo tengo conocimiento, pues, es que, pues sí, ¿no? El apoyo de CONACYT sigue, ¿no? Entonces, estudiantes de posgrado, pues obviamente que continúan, estudiantes mexicanos principalmente, ¿no?
creo que hay alguna política de cambio para los extranjeros, ya no va a ser como antes, ¿no? Que eran, pues, muchos tenían oportunidades para venir, ¿no? Pero, pues eso también es pues no sé si sea un problema porque los posgrados pues dependen, ¿no? También dependen del ingreso de estudiantes y al no haber estudiantes en los programas, pues pueden quitarlos del PNPC, ¿no? Entonces, sí es importante que haya un ingreso y pues motivar más a los mexicanos, ¿no? Ellos siguen con las oportunidades de obtener beca de posgrado, entonces, también, pues obviamente que hay mucha competencia, ¿no? Para entrar a posgrado no, pero por ejemplo para una estancia postdoctoral, pues sí hay mucha competencia porque ahí sí creo que ahí sí hay más prioridad hacia las áreas, por ejemplo este año, pues área emergente, ¿no? Que fue el COVID. Entonces, pero a mí lo que me preocupa es una vez que ellos ya se preparan, ¿no? Académicamente con un posgrado, entonces, claro, ahorita si ustedes se fijan en convocatorias, por ejemplo, si entran a la página de internet y ven ahí las posiciones que hay en el mundo, se solicita muchísima gente sobre todo en los laboratorios, ¿no? Como decían, el LIGO, DESI, o sea, todos estos telescopios que están empezando a funcionar de manera tan con la acción de señales, pues tanto gravitacionales como electromagnéticas de objetos astrofísicos, hay una cantidad enorme de becas de postdoctorales para que apoyen, ¿no? El procesamiento de datos, ¿no? Entonces aquí, pues, si ustedes todavía, algunos que están aquí ahora están preparándose, pues yo les aconsejo, pues, que además de estudiar pues la parte teórica de la física pues que hayan elegido, así sea una solución exacta o lo que sea, pues se tiene que preparar a la par, ¿no? Con otros tipos de conocimiento, ¿no? Tal como lo es, por ejemplo, el procesamiento de señales, ¿no? Simulaciones numéricas, que ese tipo de aprendizaje, ¿no? Además de la física, pues los hace unas personas con un conocimiento muy amplio, ¿no? Y si en algún momento ustedes no tienen trabajo o en una universidad, pues pueden generar una empresa, ¿no? O pueden, encontrar una oportunidad más hacia el lado de procesamiento de señales. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo tenía un estudiante de licenciatura que aprendió solamente aprendió matched filter, no aprendió nada más y lo contrataron en IBM y él gana más que yo, gana 30,000 pesos y libres de impuesto solamente por poder hacer ese tipo de técnicas, ¿no? Ya claro, ya no se tituló y ya no siguió, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo les quiero aconsejar en estos minutos es que además, o sea, yo sé que nos gusta pues ciencias puras, pero además de eso, pues a la par sí los aconsejo que se preparen en otro tipo de herramientas que a futuro pudieran darles pues una oportunidad o un ingreso extra, ¿no? Para poder pues seguir con la física como pues seguir comiendo, ¿no? Sí, creo que pues es todo. Muchas gracias, Claudia. Bueno, seguimos con Darío. Sí, pues siempre hablar de futuro, pues no tiene uno la bolita mágica para, es que quieres que te diga, pero lo que sí se ve muy previsible, y eso era independientemente de 4T o no 4T, sí los estudiantes que estamos formando, los estudiantes que se están formando, muchos ya no debemos seguir viendo a la academia como nuestra única alternativa. Sí debemos, me parece, empezar a incursionar y lo hemos estado tratando de hacer, pero ahorita con la pandemia como que ya se paró todo, ver cómo le hacemos para que un físico, como pasa en muchos otros países, tenga mucho más campo de acción que solo quedarse en la universidad en investigación básica y dando clases. Eso es lo que me parece, no es que sea un futuro que yo vea, pero es un futuro por el que se debe luchar y por el que se debe tratar
de impulsar que nuestros estudiantes logren, como lo está también mencionando Claudia, tener una preparación tal que les permita no solo sacar un doctorado exitoso, no solo tener un buen número de artículos, sino que tengan la capacidad de unirse a otros sectores de la sociedad mexicana, y en particular ya para la 4T que preguntas, Eloy, pues sí, yo creo que tenemos que hacer un análisis muy honesto, muy cuidadoso. Mucha gente pues te dice, a mí me da lo mismo que la tierra sea plana o redonda, yo quiero que mis hijos coman, yo quiero tener techo, yo quiero tener trabajo. ¿Qué me das tú con tus conocimientos que ni entiendo? En ese sentido no hemos tal vez logrado permear y convencer a la sociedad mexicana de la bondad de la ciencia, porque mucho nos hemos concentrado en hacer la investigación básica, no tanto en su aplicación. Entonces, puede ser dentro del futuro próximo para los estudiantes el que traten de tener esta componente y a la sociedad en qué le importa la materia oscura o la energía oscura o las ondas gravitacionales o un hoyo negro que está a millones de años luz de aquí, que dices, ¿y ese qué? ¿A mí qué? Pues a mí me suena raro, ¿a mí qué? Porque tú dices, pues a mí me parece padrísimo. Pues la gente va a decir, bueno, qué bueno, ¿y qué? ¿A mí qué me importa? Eso es lo que tenemos que convencerlos, que decirles o que enseñarles o no sé si empezar a dedicar también parte del tiempo y de la formación de los estudiantes a cosas directas de aplicación, en principio, que pudiera haber. Entonces, en concreto, pues no es un futuro, no lo veo con peligro, los apoyos siguen, las universidades siguen, no hay tampoco persecución, como les digo, no hay una situación de violencia hacia la universidad, pero sí hay una necesidad cada vez más apremiante de que los estudiantes salgan de tener solo la mirada puesta en los cubículos de las universidades. Ok, muchas gracias, Darío. Y bueno, continuamos entonces con Luis, por favor. Sobre los estudiantes, pues sí, por ahora en los siguientes 2 años creo que va a haber una situación complicada por la economía. O sea, la economía nos va a pegar. Y eso se va a traducir en que nos corten los estímulos a los profesores, porque los estímulos son un esquema fuera del contrato laboral, son un esquema a contentillo de las universidades, no es algo que esté en un contrato laboral. Entonces, nos va a pegar en los estímulos, nos va a pegar en los montos de los proyectos y nos va a pegar en el número de plazas que nos están llegando a las universidades. Entonces, los próximos 2 años sí hay que estar preparados, eso no lo podemos ocultar, pero eso es general por la pandemia. Algo va a empezar a suceder y se va a poner claro a partir del presupuesto del 2021. En este presupuesto 2020 todavía como que va con la inercia y todavía el gobierno federal logró recolectar dinero de la producción del 2019 y lo primero del 2020. Pero donde de veras vamos a ver cómo se van a ir acomodando las cosas por el efecto de la pandemia es a partir del presupuesto 2021. Entonces sí va a haber, entonces sí tenemos que esperar. Y sí nos va a doler, como dice Claudia, o sea, nos va a pegar en el bolsillo y nos va a doler, sí va a haber ajustes. Ahora, por el otro lado, la ansiedad por el empleo pues siempre ha existido. Entonces, y siempre va a existir, ¿no? Pero sí, a las generaciones nuevas les va a tocar un poco más de ansiedad por el efecto de la pandemia. Yo creo que si no hubiera habido pandemia, podríamos controlar mejor las cosas. Sobre las habilidades que hay que adquirir, pues yo creo que las habilidades las va uno adquiriendo conforme uno se va enganchando con la frontera de la ciencia. Las habilidades numéricas que ahora tienen los estudiantes o que están adquiriendo los estudiantes eran impensables para mí hace 20 años, ¿no? Porque no era necesario para hacer investigación, pero ahora, si ustedes quieren hacer investigación a nivel internacional, se tienen que enganchar con esas
métodos, con esas técnicas, que después van a poder aplicar en algún trabajo fuera de la academia, si fuera necesario. Y en ese sentido, pues van a tener que aplicar pues a las convocatorias que saquen empresas, etcétera, y ofrecer sus servicios. Yo sé utilizar Python, yo sé Big Data y lo sé hacer más allá de una hoja de Excel. Perfecto. Yo creo que, como dijo Claudia de su estudiante, eso es una herramienta muy buena que ustedes van a tener. Pero sí, yo no veo optimista la cosa por la cuestión del empleo. Y vuelvo también, por último, a que nosotros, los que ya estamos consolidados, tenemos que sentarnos con el CONACYT. O sea, está bien, ya nos peleamos, pero entonces tenemos que sentarnos. Hace 20 años, vuelvo a mi historia, y aquí está el hoy, por si hay que corregir algo. Hace 20, 30 años el CONACYT abrió el programa de becas, amplió la beca para dar más dinero, y entonces hubo una explosión de graduaciones, de doctorados en todas las áreas de la ciencia. Y muchos de los que estuvimos en ese boom terminamos empleados porque las universidades sí tenían mucha necesidad de tener gente con doctorado. Y entonces las universidades se beneficiaron muchísimo durante estos últimos 20 años en recibir a esta gente, ¿sí? Pero yo siento que las universidades pues simplemente llenaron los espacios que tenían y no tienen un plan para decir, yo necesito que el CONACYT siga preparando gente y yo me voy a seguir comprometiendo a seguirla absorbiendo, a seguir creciendo, porque obviamente la población estudiantil también va a crecer. Entonces yo necesito profesores, y qué más que tenga profesores con alto nivel. Aunque sea solamente para dar clases, me conviene que sean profesores de alto nivel, ¿no? Y entonces yo creo que hace falta una comunicación entre el CONACYT y la Secretaría de Educación Pública para seguir impulsando la contratación de los recursos humanos que el propio CONACYT está formando. El ejemplo son las cátedras CONACYT. El CONACYT como que implementó este programa pues para dar cabida a sus propios egresados, a la gente que estaba formando el CONACYT. Porque yo digo que no solamente somos egresados de las universidades, somos egresados del CONACYT también, porque el CONACYT aporta los recursos. Entonces, abrió el programa de cátedras CONACYT como un programa emergente, lo cual absorbió a muchos de los egresados y está funcionando muy bien. Pero no hay un programa de post cátedras CONACYT. El CONACYT no está hablando con las universidades y les está pidiendo, por favor, yo te otorgué cátedras CONACYT, quiero que hagas el esfuerzo de contratarlas, o sea, ya se formaron contigo, ya están dando resultados, por favor, entremos en un plan en que te vas a comprometer a entregarlas. Y yo creo que no sería complicado. En el caso de la Universidad de Guanajuato, creo que son como 10 cátedras CONACYT. Entonces, si hubiera una plática entre el CONACYT y la Universidad de Guanajuato, yo creo que se llegaría a un acuerdo de que esas cátedras fueran absorbidas por la universidad, ¿no? Lo cual daría pues estabilidad a los catedráticos y luego despejaría el camino para que el CONACYT pudiera volver a otorgar esas cátedras que se desocupan y absorber, mientras tanto, a los nuevos egresados y volver a hablar con las universidades. Oye, pues vamos a hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hace falta una plática a alto nivel y yo creo que estamos en el momento en que hay que hacerla, el paradigma está cambiando, parece que está cambiando, entonces tenemos que montarnos en ese nuevo paradigma y ver qué es lo que vamos a hacer. Así como hubo una generación que se le ocurrió el SNI y que se le ocurrió en las becas CONACYT, nosotros debemos ser una generación que se le tiene que ocurrir cosas nuevas y tenemos que hacerlo para el empleo de nuestros egresados. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, la tercera pregunta, ya que enfocamos un poco sobre el futuro de los estudiantes, tiene que ver un poco con cuál es el futuro, cuál es el futuro de nuestra investigación. Y el futuro de nuestra investigación depende fuertemente de la manera en que es apoyada. Entonces, la tercera pregunta tiene que ver con eso. O sea, ¿cuál es el futuro de los proyectos en la 4T? Y empezamos nuevamente con Claudia. Tu micrófono. Como mencioné, como mencioné anteriormente, bueno, pues ahorita pues hay prioridades, ¿no? Entonces, pues es entendible pues que todo el apoyo ahora esté sobre pues esta pandemia,
y bueno, no sé, a futuro esperemos que una vez que se estabilice, pues, bueno, que se estabilice un poco, ¿no? Porque esto no se va a estabilizar pronto, se, pues sigan apoyando, ¿no? Sigan saliendo, por ejemplo, este año no salió ciencia básica, ¿no? Entonces, más sin embargo, pues sí salió Fronteras. Y una de las cosas que yo me di cuenta de Fronteras es que realmente están apoyando mucho las colaboraciones entre varias instituciones, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos apoyados ahora en Frontera fue porque había una colaboración entre varias instituciones. Entonces, yo creo que lo que ellos también pueden querer es que no sea un proyecto individual, ¿no? Que sea un proyecto más y que más amplio y que llegue más a gente de provincia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Entonces es como una especie de descentralizar, ¿no? O sea, ya hay mucha gente que es fuerte, pero bueno, tenemos que apoyar a los que son un poco más débiles. Y bueno, entonces yo considero que a futuro, pues pensemos en dos líneas para generar proyectos, ¿no? Una de ellas, pues, es unirnos a este sinnúmero de oportunidades que hay relacionados con las técnicas de detección de señales, porque, pues, como decía Luis también, hay muchos proyectos en los cuales nosotros nos podemos involucrar, aunque no seamos parte directamente de las colaboraciones, ¿no? Ellos liberan datos, y liberar datos es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de investigación, porque a pesar de que ellos hacen muchos descubrimientos con las técnicas de detección que ellos tienen, hay algunas que se pueden desarrollar en nuestro país para poder también encontrar eventos nuevos o que no se hayan encontrado con los procedimientos que hicieron las grandes colaboraciones, ¿no? Claro, lo ideal sería unirnos a las colaboraciones, pero muchas veces también cuesta dinero, ¿no? Cuesta dinero una colaboración, ¿no? Por ejemplo, también tengo entendido que todas las colaboraciones internacionales están sufriendo porque se les va a quitar el apoyo, ¿no? Y entonces, ¿ya cómo van a poder participar a nivel internacional si no tienen un soporte para poder hacer esa colaboración, ¿no? Desafortunadamente nosotros no tenemos las tecnologías aquí en casa, bueno, solamente tenemos bueno, pues se tiene el Hawk y el milimétrico, ¿no? El telescopio milimétrico, y entonces, pues sí se tienen, ahí están, pero también ellos tienen muchos problemas incluso hasta de seguridad, ¿no? Entonces, pues no sé, yo los invito pues que hagamos un poco más de colaboraciones entre nosotros mismos, como dice Luis, yo creo que es hora de unirnos, ¿no? Como una comunidad. Yo a veces me pongo un poquito triste porque veo que pues a pesar de ser la presidenta aquí, no he logrado despertar a muchas otros, o sea, veo que la división es grande, ¿no? Y más sin embargo yo considero que no sé si lleguemos al medio de la comunidad de la división de gravitación en México, pero hay esa comunidad que no aparece, ¿no? No aparece, no participa. Entonces yo creo que pues es hora de unirnos también con esas áreas que importante, pero que también unidos tendríamos un poco más apoyo a que pues miren hacia estas áreas, ¿no? Que como dice Darío, a lo mejor a nadie le importa, pero a lo mejor es que no saben, ¿no? Porque es importante y que nosotros tal vez pudiéramos impactar, ¿no? O sea, la segunda cosa que digo es que pudiéramos impactar también a nivel, pues no digo de industria, bueno, pues sí se puede, ¿no? De industria, porque pues, ustedes pueden ver que el LIGO o todas esas colaboraciones tiene un enorme número de patentes, ¿no? Tienen patentes en láser, en óptica, tienen patentes en suspensiones, ¿no? Mecánicas, entonces sí son como muchas de las cosas que se pueden ¿cómo se dice? Se pueden potencializar, ¿no? Son muchas las cosas que se pueden potencializar, pero una cosa es segura, ¿no? La división tiene que hacer dos tareas. Una es, pues, seguir con sus investigaciones teóricas y la segunda es definitivamente entrar al área aplicada, ¿no? Entrar al área aplicada y poder impactar más en esa parte que ahora, pues, la 4T nos exige tanto como ver algo más aplicado y que ayude a la sociedad, ¿no?
claro que todo esto no es fácil, ¿no? Porque también implica también dinero, ¿no? Porque luego después implican las patentes, implican los permisos, implican todo, o sea, no es fácil, pero bueno, yo creo que poco a poco, uniendo esfuerzos en varias instituciones que sí tengan el poder, pues, de tener un presupuesto más alto que las de provincia, pues sí se pudiera hacer una colaboración más a futuro, ¿no? Don Nacho dice que tiene una pregunta, pero las dejamos al último. Sí, yo Ya, creo. yo no más. Ok, muchas gracias, Claudia. Entonces, seguimos con Darío, por favor. Sí, me parece que los proyectos dentro de la 4T, es decir, para los próximos 4 años, es muy deseable que tengan una componente no solo la del desarrollo científico, que es la que siempre nos ha interesado muchísimo, sino que tenemos que darle ya ahora sí una componente de vinculación, de innovación, de ver, bueno, ¿y esto qué puede tener? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo convencemos a los otros sectores sociales, a las diferentes entidades del gobierno, de la importancia de que no somos sus enemigos y sin embargo no se ha podido? Cuando estaba yo allá en la Sociedad Mexicana de Física y luego el primer año apoyando a Tonatiuh, lo único que pudimos hablar de algo con CONACYT fue de las Olimpiadas, que dices, oye, perdón, pero esto no es lo más importante que hay en ciencia a nivel nacional, y fue todo lo que pudimos lograr, ¿no? Creo que sí nos hace falta ver ahora cómo le hacemos, cómo poder acercarnos dentro de los proyectos en la 4T a mostrar que tienen una relevancia y de que pueden ser tener un rol importante en el desarrollo nacional. Que también nosotros tenemos que tener esta parte de autocrítica y conciencia de que, bueno, no es solo sacar el paper, no es solo formar al estudiante, debe tener también esta parte de conciencia. Estoy de acuerdo que ha habido parece que hubo mucha corrupción en muchos casos y entonces se corta parejo, pero no es necesario tomar unas medidas draconianas tan fuertes, y me parece que esa es parte de lo que deben hacer los proyectos dentro de la 4T, acercarnos tanto al gobierno federal, a diferentes instituciones, a los sectores activos dentro de la industria, y convencerlos que de algún modo podemos hacer cosas. Eso me parece que es lo que nos va a tocar hacer, y que sí tenemos esta oportunidad de que las circunstancias nos están llevando a que le demos atención a eso, a participar y a darle mucha prioridad. Otra componente importantísima, pues lo de género. Es muy importante que estos proyectos y todo esto tengamos una preocupación muy fuerte de que todas las mujeres que participan con nuestra división, como nuestros estudiantes en las universidades, se sientan seguras y respetadas y se sientan con todo el apoyo para poder desarrollar su capacidad a plenitud. Eso es, creo que lo que deben tener los proyectos en la 4T. Muchas gracias, Darío. Bueno, entonces continuamos con Luis, por favor. Aquí yo no tengo una opinión tan definida. Por un lado, sí sé que ha habido recortes a la investigación en general, todo este tema de los fideicomisos, el corte de las convocatorias donde iban recursos a las sociedades científicas, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, las convocatorias importantes, esas que impactan realmente en el grueso de la comunidad científica, no se han cerrado. Y como dijo Claudia, por ejemplo, en el caso de ciencia básica no se abrió, pero tuvimos la de ciencias de frontera. Entonces, yo creo que sí hay que pedirle al CONACYT que siga manteniendo un cierto flujo de dinero. Yo creo que independientemente de lo que piensen de la directora actual,
Yo todavía no veo señales de que se vaya a inmolar o vaya a quemar el CONACYT y que diga, le voy a cerrar, voy a dejar que le quiten todo el dinero al CONACYT y no voy a hacer nada. No los veo todavía en esa actitud. Sí cerraron programas, y como dice Darío, posiblemente no estén entendiendo la visión que se les lleva desde otro punto de vista, pero hay que seguir hablando. Ha quedado muy claro que el CONACYT es el gran soporte de la ciencia y de la investigación en México, ¿no? Digo, siempre lo ha sido, pero como que ahora nos damos cuenta más porque le ha dado por cerrar ciertas llaves de dinero y lo resentimos muchísimo más. Entonces, yo creo que hay que mantener un canal de comunicación con CONACYT. No siempre, como directores del CONACYT, no siempre han estado los mejores, y a mí ya me han tocado varios como profesor, ver gente que no entendía ni siquiera lo que era la investigación científica y llegó a ser director del CONACYT, ¿no? Pero yo creo que no estamos en una situación así de mal, y sí hay que mantener la comunicación con este CONACYT, que ha estado haciendo cambios, pero desafortunadamente pues, con los lazos de comunicación rotos con las sociedades científicas. Eso yo lo veo muy mal. Corremos el riesgo de que se politicen las cosas, y una vez que son politizadas, se van a escapar de nuestras manos, las soluciones se escapan de nuestras manos, y las soluciones que se van a tomar van a ser políticas, más que realmente pensadas y realmente consensadas con la comunidad. Lo estamos viendo ahora con una discusión sobre la esposa del presidente que está en el CONACYT, y entonces ya todo el mundo está cuestionando al CONACYT, y pues por ahí también nos puede pegar, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy al tanto de los canales de comunicación. Entonces, resumiendo, por ahora no he visto una baja en los proyectos de investigación. De hecho, varios miembros de nuestra comunidad en gravitación recibieron proyectos, y yo creo que van a ser muy bien utilizados, si no fueron proyectos pequeños. Yo creo, y por lo tanto yo creo que van a ayudar mucho a seguir el desarrollo de las carreras y de los proyectos y de los grupos que van a recibir el dinero, ¿no? Pero sí, sigo insistiendo, hace falta una comunicación continua con el CONACYT. Los directores del CONACYT nunca nos han dado siempre la respuesta que queremos, pero eso nunca ha significado una ruptura, y yo veo mucho peligro en que tengamos una ruptura. Por último, vuelvo a algo que mencionó Claudia, bueno, y otra cosa que también mencionó Darío, ¿no? El apoyo a las universidades estatales está faltando muchísimo. Tenemos un potencial allí que no está siendo aprovechado, y creo que el CONACYT no tiene un programa en ese respecto, ni tampoco tiene un programa todavía definido en la equidad de género. Yo creo que también hay que seguir insistiendo. La manera de trabajar en cualquier puesto de trabajo tiene que cambiar si es que realmente queremos llegar a la equidad de género, y la investigación científica y la forma en que organizamos nuestros grupos de trabajo también tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, no veo el futuro tan negro, no lo veo tan difícil, excepto por la cuestión de la pandemia, y sí veo muy urgente que haya un canal de comunicación con el CONACYT. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, yo creo que ahora pues es un momento conveniente para darle la palabra al público que comente sobre cualquiera de estas tres preguntas, sus opiniones, sus vivencias, o incluso a lo mejor temas que se extiendan un poco más allá alrededor de estos tópicos. Y bueno, le doy la palabra a Tonatiuh porque fue el primero que la pidió. A todos los demás, por favor, si quieren participar, solamente usen la manito que hay en el botoncito de la manito, pónchenlo, y ahí enseguida yo puedo ver quién es, y eso conserva el orden, así que es mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos con Tonatiuh, y por favor, cada vez que vayan a hablar, simplemente prendan su cámara para poderlos ver y poder interactuar de manera más fácil. ¿Ok? Empezamos con Tonatiuh. Por favor, Tonatiuh. Yo no podía levantar la mano porque soy co-host, entonces por eso no puedo, pero ya. Okay. ¿Por qué qué? No importa de ello, él lo entiende. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno, a ver si no son muy largas. A ver, la primera, Claudia,
yo te quiero preguntar, ustedes están sintiendo que les están recortando aquí, les están recortando allá. En el Sinvestab los recortes han sido espantosos. Ya inclusive el Sinvestab hizo un sindicato que no existía gracias al PG, que nos ha golpeado tanto. Entonces el sindicato ahora ya está defendiendo nuestros derechos y ya empezamos muy bien, pero ojalá que siga funcionando así. ¿Crees tú que estos recortes de quitarnos el dinero a nosotros es para dárselo a las 100 universidades que prometió AMLO y entonces destruir las que ya están para hacer las 100 que él quiere? A ver, esa es la pregunta para Claudia. Para Darío, bueno, AMLO ha demostrado ser muy ignorante, eso no es ninguna duda, eso no es ninguna cosa nueva, y María Elena ha mostrado ser, ay, está pasando un avión, pero... Ay, ¿qué? Acá no se escucha nada, ¿eh? Así que si quieres seguir hablando. Ok, ok. Y María Elena ha mostrado ser una persona muy, así, políticamente muy inadecuada, diplomáticamente extremadamente mala, y siempre nos recuerda la época estalinista, y tú que la viviste allá Oye. en la Unión Soviética. Yo me recuerdo que así era allá en la Unión Soviética, que imponían las cosas y tienes que investigar esto y investigarlo. ¿Tú crees que con esas condiciones se puede hablar con CONACYT? Y para Luis, quisiera preguntarle, es si Estados Unidos tiene algo así como 400 investigadores por kilómetro, digo, por casi 1000 habitantes, Japón 688, Alemania 380, nosotros tenemos 26. Y aquí en México, o sea, con 26 investigadores por cada 100,000 habitantes, nos quitaron las cátedras. Eso quiere decir que los nuevos investigadores mexicanos no tienen ninguna oportunidad por ahora. No han habido nuevas plazas en ninguna universidad prácticamente, y por lo tanto, entonces la única alternativa que tienen nuestros nuevos jóvenes investigadores es irse del país o dedicarse a taxistas, ¿sí? Y entonces, y las becas, tengo entendido, Eloy, a ver, tú me puedes corregir, que las becas están congeladas. Si nosotros queremos más becas porque crecimos o porque hubo más chavos que llegaron a nuestro departamento, no nos las dan, simplemente nos las limitaron ya desde hace 2 o 3 años, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso implica que México no tiene prácticamente ninguna oportunidad de crecer en el número de investigadores, sino más bien de decrecer. ¿Crees tú que lo que está haciendo este gobierno es preparar a México para ser simplemente un país maquilador? ¿O nos quiere llevar verdaderamente a ser un país civilizado? ¿Tú qué opinas? Bueno, entonces propongo que empiece Claudia, después Luis, y yo brevemente comento sobre el otro punto relacionado con los estudiantes. Entonces, Claudia, por favor. Micrófono, tu micrófono. Voy a hacer un comentario nomás al final que le faltó decir a Tonatiuh, que ya son menos investigadores por cada habitante debido a que ya no van a estar los de las universidades privadas, ¿no? Entonces ya son menos, ¿no? Entonces ya son menos. Bueno, y la respuesta pues es definitivamente no. Creo que el dinero que nos vayan a quitar vaya a pasar a las universidades que prometió realizar a Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, esa era una pregunta, la respuesta es no, ¿no? Pero ahora yo tengo una pregunta, ¿no? Anteriormente con los otros gobiernos, pues de alguna manera se tenía evidencia de quién robaba, ¿no? Pero ahora, con todo eso que se está agarrando, no hay una evidencia, porque no se sabe hasta dónde está yendo ese dinero, ¿no? No hay como decir, mira, aquí hay un fondo y aquí se está yendo y aquí están el reporte financiero que yo les voy a mostrar más adelante, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no, para mí, bueno, en lo personal para mí es muy oscuro, ¿no? No se sabe qué pasa con esos recortes. Listo. Gracias, Claudia. Luis, por favor. También contestando tu pregunta, Tonatiuh, sobre CONACYT, no, yo no veo que vayamos hacia un país maquilador. Digo, no conozco, tal vez ahorita Eloy nos pueda ampliar el tema sobre las becas, pero bueno, no, acá en la Universidad de Guanajuato no hemos sufrido por las becas y seguimos recibiendo a los estudiantes. Entonces, yo creo que el CONACYT posiblemente traiga una inercia y ahorita todavía no está implementando, que por los últimos comunicados no va a tocar ni becas, ni investigación básica,
ni va a tocar al SNI, ¿no? Entonces, por ahora, por lo menos de aquí al año que entra, parece que va a cumplir al menos con eso. Como mencionó Claudia, es una lástima, es un problema que ahora les hayan quitado el SNI a los de las universidades privadas, porque el SNI, hay que reconocerlo, es el sustento de la investigación científica, sobre todo en las universidades medianas, estatales. Estoy seguro que todos los que estamos en universidades estatales nos quitan el SNI y ahora sí, adiós investigación en las universidades estatales, completamente, completamente. Posiblemente en las universidades grandes puedan seguir con la investigación porque hay estímulos que dependen del presupuesto regular de las universidades grandes. En las universidades estatales no, los estímulos de los que hablaba Claudia son fondos federales que se negocian año con año. Entonces, no es parte del presupuesto regular de las universidades, sino un fondo especial del gobierno federal, ¿no? Nos hacen falta muchos científicos y por eso creo que no debemos desanimar a los estudiantes. Ese vacío que tenemos de científicos, lo tenemos que llenar y ese vacío se siente en todos lados. Nos hacen falta muchísimos. Hay universidades que han hecho mucho el esfuerzo de llenar sus plazas con gente con doctorado que hace investigación. En la Universidad de Guanajuato, que es el caso que más conozco, por eso lo menciono tanto, tenía el propósito de que el 80% de sus profesores de tiempo completo estuvieran en el SNI en un lapso de 10 años, del 2010 al 20, nomás llegó hasta el 60%. Entonces algo pasó intermedio en esta década que no logró ese objetivo, a pesar de que pues, se siguieron formando estudiantes. Sobre las opiniones sobre el presidente, ningún presidente se ha preocupado por la ciencia, no hay ninguno. Creo que las preocupaciones efectivas de la ciencia se han dado en niveles inferiores. Creo que ni siquiera a nivel de secretarios de Estado, han sido los subsecretarios o los directores, o sea, a nivel subsecretario o nivel director, donde se han hecho los grandes cambios administrativos que han impulsado la ciencia en México. El SNI fue gracias a que hubo un subsecretario que estuvo allí para impulsar el SNI y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo no me preocupo tanto por los que están arriba, los que están intermedios son los que hacen muchísimo trabajo y son los que tenemos que preparar. Sobre la directora del CONACYT, está bien claro que no la van a remover, ella se va a quedar aquí los 6 años. Entonces, por eso mi pregunta, los que están en los puestos que pueden tener contacto con la directora del CONACYT, pues se tienen que sentar a comer con ella y a cenar con ella y a hablar, y si no les gusta cómo habla, pues van a tener que adaptarse a la forma en que ella habla, pero es que esas son cosas políticas y tenemos que entrar en la política, ¿no? Es como en las cuestiones locales, a lo mejor uno puede tener un director de escuela que no le gusta, etcétera, etcétera, pero bueno, va a estar de director cierto tiempo y pues te tienes que sentar a platicar con él. Lo mejor es no tener que platicar y que de todas maneras el dinero siga fluyendo, pero si ha habido problemas, entonces hay que sentarse a platicar. Sobre la situación que le ha dado al CINVESTAB, es realmente lamentable. CINVESTAB, la UNAM, la UAM, el Politécnico en general, yo creo que han cumplido muy bien su papel histórico de cimentar la cultura científica en este país, porque muchos, yo creo que casi todos somos egresados, los que estamos en universidades estatales prácticamente somos egresados de esas universidades y han cubierto muy bien su papel. Y yo creo que incluso nada más por respeto histórico, por el papel que han jugado, se les debería de tratar muchísimo mejor de lo que está sucediendo ahora. Entonces, tienen mi completa solidaridad en la defensa que están haciendo, pero no dejen de ver la oportunidad de mover las cosas administrativamente. Yo creo que los directivos de los institutos, de las universidades, ahorita tienen la gran responsabilidad de tener, como dicen los políticos antiguos, ¿no? De tener movimiento de cadera para el baile. O sea, se tienen que adaptar y tienen que sentarse. Si un director de un instituto dice, bueno, pues es que me recortaron y ni modo, pues ya te bajaron el sueldo, pues qué malo, bla, bla. Yo creo que ese no es su papel es seguirse peleando con los de arriba y seguir. Si ahora no se puede un fideicomiso, tiene que buscar que sea administrativamente de otra manera. Si se peleó la semana pasada con la directora del CONACYT,
tiene que pedir otra cita y en la siguiente no pelearse, porque si se vuelve a pelear, pues entonces yo le sugiero quitar ese director y poner otro, porque si un director no es capaz de recabar recursos, entonces hay que cambiar al director, ¿no? Entonces, mi total solidaridad con el CIMBESTAB, yo soy egresado de allí, y gracias a la formación que tuve allí y a la formación que han tenido muchos, han cimentado la cultura científica en el país, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentar sobre tu pregunta. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, yo comento entonces ahora un poco sobre los estudiantes. Esto me toca de cerca porque desde hace 2 o 3 años soy el coordinador de admisión en el Departamento de Física del CIMBESTAB. Bueno, desde el gobierno anterior se empezó a implementar una política a lo mejor no reducción de las becas, pero sí un poco limitar su crecimiento. Y lo que sí vimos es que en cierto momento CONACYT decidió que no iba a aumentar el número de becas de las instituciones que habían tenido en el año anterior. Y eso fue una cosa que nos molestó, yo creo, a todos, salió en las noticias, etc. Y la idea era, bueno, si tuvieron cierta cantidad de becas, pues el próximo año no pueden sobrepasar. Y lo que hicieron las instituciones, sobre todo las instituciones grandes, no han sentido tanto eso, porque han tenido la libertad de redistribuir esas becas entre sus posgrados. Entonces, muchos posgrados probablemente no han sentido ese problema, porque bueno, o sea, a veces, como sabemos todos, de pronto hay años en que entran más estudiantes, hay años en que entran menos, y esas fluctuaciones entre los posgrados hacen que, bueno, o sea, entre todos los posgrados de una institución, de pronto es posible a lo mejor redistribuir ese número total, y entiendo que al menos al inicio, al menos las instituciones más grandes tuvieron la posibilidad de renegociar hasta cierto punto el número. O sea, si no se excedía demasiado del año anterior, a lo mejor sí era posible ganar esas becas. Todos esperábamos que con el cambio de gobierno eso obviamente cambiara. Y bueno, a pesar de que no se ha hablado en las noticias de este asunto, porque bueno, por desgracia se ha hablado de otros, este asunto se ha empeorado. Este asunto se ha empeorado y CONACYT ha seguido exactamente con la misma política de no aumentar el número de becas de las instituciones. En el caso, algo que nos tiene preocupados, yo creo a la mayoría de los coordinadores que tienen que ver con los posgrados, es que debido a la pandemia obviamente ha sido un desastre para los posgrados, no sé cómo les ha ido a ustedes. Nosotros tuvimos ¿sí? Bueno, nosotros tuvimos que improvisar y pasar el proceso de selección de los propedéuticos online, y eso obviamente fue muy dramático. Donativo fue uno de los que dio el paso al frente en ese proceso, a pesar de tener sus actividades como dirigiendo, ¿no?, la Sociedad Mexicana de Física. Y entonces, gracias a eso pudimos tener estudiantes en septiembre, o sea, no paramos, seguimos online, pero obviamente sí bajó mucho la matrícula, me imagino que la mayoría de los posgrados bajó mucho la matrícula, y entonces el temor grande que tenemos es que el próximo año, en el momento en que las cosas se mejoren, CONACYT nos quiera volver a aplicar la misma política de que no aumentar el número de becas con respecto a las de este año, y que haya de manera natural una tendencia a recuperar el número de estudiantes que teníamos antes de la pandemia. Entonces, eso es un gran temor. Entiendo a través de las autoridades del CIMBESTAB que CONACYT ha estado renuente a aumentar esos números. Por ejemplo, lo aplicó de manera muy estricta, o intentaba aplicarlo a principios del año. Al final no fue una crisis para nosotros porque obviamente el número bajó. Pero eso va a ser una cuestión a discutir el año que viene, va a ser una gran crisis el año que viene. Y no sé si ustedes están al tanto, pero de pronto en la página de CONACYT aparecen muchas, si ustedes entran a la página de CONACYT aparecen muchos tópicos. Nos gustaría más ver resultados de convocatorias ahí, pero también aparecen statements aclaratorios. Y si ustedes entran ahora, hay más de estos statements aclaratorios que aclaran polémicas y polarizaciones que cosas que tengan que ver realmente con la ciencia. Entonces, uno de los que apareció, que me parece lamentable,
La semana pasada es algo así como una especie de, si no me engaña mi memoria, es una desautorización a una información falsa que dio el posgrado del UNAM. El posgrado del UNAM, como sabemos, la UNAM es la institución más grande de todo el país y su posgrado maneja los posgrados de todos sus institutos, facultades, etcétera. Es muy grande. Y aparentemente este posgrado, de alguna manera, le informó a los estudiantes un poco sobre esta situación que estoy comentando, y la información iba en el sentido de que a pesar de que un estudiante sea seleccionado a un posgrado y cumpla los requisitos para el posgrado, eso no garantizaba que CONACYT le diera una beca. Y eso, bueno, no es una mentira, no es información falsa, porque de eso estamos al tanto, todos los coordinadores en todos los posgrados, yo creo, en el país, estamos lidiando con ese problema. Y bueno, eso no le gustó a CONACYT o a su directora, y bueno, sacó esta información donde desautoriza, el uso de las palabras es muy sui generis, desautoriza esta información que es falsa. Pero es muy interesante leer ese statement, porque dice algo que cambia completamente la dinámica sobre cómo se ha estado apoyando a los estudiantes que ingresan a los posgrados. En los tiempos que estudiamos Luis y yo, y eso lo mencionó Luis hace un rato, si un estudiante satisfacía los requisitos, aprobaba los exámenes que un posgrado le imponía para entrar, tenía garantizada la beca de CONACYT. Y ha sido, creo que todos tenemos eso en la cabeza, ese ha sido algo muy distintivo sobre la formación de posgrado en México. Eso no es común, eso no es común en ninguna parte del mundo. O sea, yo hice mi postdoc en Chile, los estudiantes tenían que competir por una beca, había muy poquitas becas de doctorado, y tenían que ganarse la beca. Y no había esto de becas garantizadas para todos. Y bueno, y en general en el primer mundo hay que competir por las becas, no están garantizadas. Entonces eso era una cosa espectacular que pasaba de la formación de posgrado en México. Y en este statement de CONACYT dice de una manera muy clara lo siguiente, que dice que CONACYT, debido a las crisis o a los problemas que tiene el país, CONACYT simplemente tiene que ajustar su presupuesto y le da cierto presupuesto para becas a las instituciones. Y que la responsabilidad de distribuir esas becas es de las instituciones, no de CONACYT. Así que no es CONACYT el que no le da la beca a un estudiante, sino es la institución. Y este statement implica de una manera directa que ya los estudiantes no tienen garantizada una beca solamente por cumplir con los criterios de calidad que ponga un posgrado. Entonces, esta es una transición de fase que me parece que es muy peligrosa, es un cambio completamente en la actitud, y creo que de esto no se está hablando, probablemente hay cosas que hacen más ruido de las cuales se está hablando, pero esta creo que es muy, muy, muy importante, porque gracias a esta política que tuvo México, se formaron varias generaciones que ahora son profesores, que son profesores que han hecho una muy buena carrera en varias instituciones en todo el país, y fue gracias a esta política. Entonces, cambiar esta política pone en peligro el futuro de la formación de posgrados en México en general. Si uno dijera que el número de investigadores en México por habitante es muy grande, bueno, y que hay que pensar en limitar la formación de recursos humanos, eso podría entenderse, pero ese no es el caso, ¿no? Ese no es el caso. En estas listas de la OCDE, México en realidad está con uno de los números más bajos de investigadores por número de habitantes, así que más bien hay que incrementar y hay que seguir fomentando la formación de posgrado, y los apoyos para que los estudiantes hagan estos posgrados, ¿no? Y claro, eso lleva a la par el problema de, bueno, ¿dónde se van a emplear? Ya esa es una crisis en este momento. Las instituciones públicas están saturadas. Una de las razones por las que están saturadas es que no hay un sistema de retiro digno para los investigadores. O sea, profesores que han estado 30 o más años, 40 años, dando toda su vida al desarrollo de instituciones, a la formación de recursos avanzados en México, tienen unos mecanismos de jubilación que no son dignos, o sea, que implican casi, no sé, o sea, hasta un décimo
pasar del salario que ganan a un décimo ese salario, y justo en un momento de su vida donde necesitan más el apoyo de la sociedad, porque son mayores, pues tienen que enfermarse, etc. Entonces, eso no es una buena situación. Y entonces lo que ha provocado eso es que los profesores no se retiran y honestamente, lamentablemente, se están muriendo con las botas puestas. Entonces, solamente cuando ocurre una situación lamentable como esa es que se abre una posición para que... Voy rápido, ya termino. Para que entre alguien a una institución pública. Entonces, lo que ha estado ocurriendo es que ha habido un éxodo a las universidades privadas, y bueno, obviamente tienen otros criterios las universidades privadas. Entonces esto que acaba de ocurrir de que CONACYT quite la beca de la SNIA a los profesores que están en universidades privadas es muy lamentable. Muchos de los egresados recientes han estado ganando trabajos en estas universidades privadas. Entonces esto es un problema también muy grande a futuro. Pues bueno, ya, aquí termino mi comentario y bueno, también soy moderador, así que me modero a mí mismo. Darío, por favor, toma la palabra. Bueno, para contestarle a Tonatiuh, que mucho ya lo mencionó Luis, podemos con un AMLO ignorante y una María Elena dictatorial, nos dijo Tonatiuh, ¿se puede hablar con ellos? Pues, bueno, para empezar también coincido, estarle poniendo todos los epítetos al gobierno no ayuda, no está abonando. Yo no voté por el PG para que me enseñe cómo encontrar la materia oscura. El trabajo lo está haciendo en otra dirección. Y pues sí, aún no me tocó Stalin, por cierto, pero el propio Landau le dijo a Stalin, le dijo, pues esto es lo que tenemos que ponernos a trabajar. Esta es seguridad nacional. Y lo convence. Entonces, frente a tu pregunta, Tonatiuh, de que si se puede hablar con ellos, pues más nos vale. Tenemos que aprender a ver cómo le hacemos para hablar con ellos, mostrarles que no somos sus enemigos. Estas actitudes sí son completamente lamentables, como ha estado actuando parte del gobierno federal frente a varias instituciones, como con ustedes en el Cinvestav. Es gravísimo lo que se tomó esta decisión en contra de los investigadores y nuestros colegas en universidades privadas. Es una medida clasista, no tiene base y tenemos que seguir buscando la manera de mostrar que no somos los enemigos. Eso es lo que nos toca, encontrar cómo poder hablar para que se vea que somos una fuerza que el gobierno puede usar para el desarrollo del país. Lo tenemos que hacer, Tonatiuh, no hay de otra. Y creo que ya Claudia nos va a cortar a todos. Gracias, Darío. Bueno, a ver, entonces pasamos a preguntas. ¿Tú vas a hablar algo, Claudia? No, creo que sí, ya son las 5, dice. Dale. Ok, bueno, tenemos más preguntas. A ver, leo aquí el chat porque aparentemente algunos no han podido encontrar la manito para... entonces, después de Tonatiuh, tenemos a Daniel Flores. Daniel, por favor, puedes prender tu cámara y tu micrófono para hacer tu pregunta. Hola, quizás se pueda responder rápido. Creo que tiene que ver con algo que dijo Luis, ya se me olvidó quién lo dijo. Hola, Daniel. Hola. Pero tiene que ver con esto. Desde kinder hasta postdoc, la gente que entra es mayor que la gente que sale. Y la gente que sale a menudo ya no sigue en academia, se va a las privadas, se va a la industria, por cualquier razón, ahorita ya mencionaron varias. Pero aún así hay un montón de personas que se doctoran y hacen postdocs aquí en México. Y al parecer hay menos universidades o instituciones públicas que los toman. Entonces, creo que lo que dijo Luis, si es que no me equivoco, es que debería responsabilizarse o empeñarse más las universidades en tratar de tomar a estas personas, pero con la cantidad con la tasa de crecimiento que hay de nuevos investigadores y la
posible tasa de crecimiento que tengan instituciones para poder hacerlo, no sé qué tan real es eso. O sea, qué tanto impacto puede haber en esa dirección. La pregunta es abierta para cualquiera que tenga algo que decir. Y gracias. Ok, bueno, ¿quién quiere responder, colegas? Pues, Ok, bueno, adelante Luis, por favor. Sí, gracias Daniel. Mira, en mi experiencia, yo ya fui director del Departamento de Física en la Universidad de Guanajuato, y entonces, pues, quien le toque estar en ese tipo de puestos sí tiene que hacer mucho la gestión, ¿no? Porque obviamente no solamente están los grupos de gravitación, incluso dentro de la misma física vas a encontrarte que en competencia con el grupo de partículas, con el grupo de materiales, etcétera, etcétera, y todos ellos tienen egresados, igual que nosotros en gravitación, y a la hora de sentarte en la mesa, pues hay que decidir hacia dónde va la plaza, ¿no? En el Simvestab igual. Aunque uno pueda decir, es que necesitamos plazas para los científicos, pero una vez que llega una plaza, hay que sentarse a negociar entre todos los grupos qué es lo que hay que apoyar. Entonces, depende mucho de lo que hagan a nivel local. Sí, es una labor ingrata, porque tienes que estar hablando con pues, todos los niveles, el rector, si es de campus, rector de campus, con el rector general, y estar hablando todos los años, cada vez que lleguen plazas, si es que llegan a las universidades, entonces que por favor te consideren al departamento de física para por favor un par de plazas, y llega una serie de requisitos, no solamente de la universidad, sino también de la SEP. La SEP misma ya pone requisitos de si tal institución dentro de la universidad quiere una plaza, tiene que cumplir con cuáles requisitos cuantificables y de calidad, ¿no? Entonces, si no los cumples, por ejemplo, si eres un instituto que no está asociado a una licenciatura, te dicen, no, ya no te voy a dar plazas porque tú ni siquiera das clases, entonces no te voy a dar plazas. Bueno, ya tengo una licenciatura y doy clases. Ok, pero tu matrícula no se incrementa, sigues teniendo el mismo número de estudiantes, los que egresan son sustituidos por los que entran y tu número de estudiantes es igual, entonces ¿para qué quieres plazas? No necesitas dar más clases, etcétera. Entonces empieza toda esta discusión. Y todavía eso agrégale que las universidades grandes, las de la Ciudad de México, ya no pueden absorber tantos egresados. Yo veo una etapa de los 60 hasta los 90, una etapa de 30 años, donde el Simvestab, la UNAM y muchos igual, preparaban sus propios recursos humanos y los contrataban, porque ellos mismos tenían un déficit de científicos. Las mismas instituciones grandes tenían un déficit de científicos, pero ellos mismos los absorbían. Pero a partir de este nuevo siglo, ya no pudieron estar absorbiendo tanto sus propios egresados, y entonces empezó una migración hacia afuera de la Ciudad de México, hacia otras instituciones. Y entonces, después de 20 años, las instituciones estatales que podían absorber físicos en general, ya también se saturaron, ¿no? Porque en estos 20 años yo no he visto la formación de nuevas facultades o departamentos de física en las universidades donde no los hay todavía. Hay yo creo que como la mitad de las universidades estatales que no tienen carrera de física y no se han abierto en estos 20 años. Por lo tanto, las únicas universidades que ya tenían carrera de física y que eran capaces de desarrollar investigación científica, ya estamos llegando a un nivel de saturación. Es el caso de la Universidad de Guanajuato. Durante estos 20 años pudimos absorber nuevos doctores, pero ya estamos llegando a un nivel de saturación. Entonces, en vez de tener 4 o 5 plazas para ofertar, ahora nos toca ofertar una, si nos va bien, una cada año, cosas por el estilo, que entonces ya bajó el ritmo, ¿no? Entonces, yo creo por eso que debe haber una comunicación. El CONACYT está produciendo gente de alta calidad y las universidades no pueden o no quieren. Como les digo, la autonomía universitaria es una bendición o es algo que puede no alentar mucho las cosas, porque el CONACYT puede decir y llegar y pedirle a la universidad que contrate a sus egresados, a los becarios que están egresando, pero la universidad puede decir, sí, pero yo decido mi criterio de contratación. Entonces, si la SEP me está dando 6 plazas, yo voy a decidir cómo voy a contratar mi gente, ¿no? Te felicito por tener tantos egresados y de tan alta calidad, pero quien decide finalmente el perfil y la forma de contratación soy yo. Pero entonces, bueno, a lo mejor soy muy optimista y pienso que puede haber diálogo. Yo creo que sí puede haber diálogo, por lo menos en las
pocas cosas que me ha tocado estar, el diálogo es el que al final ha logrado destrabar los procesos, y los que estemos en ese tipo, los que hayamos estado en ese tipo de puestos, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? No sé si más o menos comenté lo que habías preguntado, ojalá que sí. Gracias. Sí, sí, de hecho ahora entiendo, tengo más claro tu comentario anterior y estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta de Benito Juárez Sauri. Benito, por favor, abre tu micrófono y prende tu cámara y puedes hacer tu pregunta. Hola. Estoy en la cocina lavando trastes. Pues es en el mismo sentido de los comentarios anteriores, ¿no? El problema más grande que tenemos en este momento no es, desde mi punto de vista, y a lo mejor es la situación en la que yo me encuentro particularmente, no son problemas directamente que le corresponde a CONACYT resolver, que CONACYT tiene un montón de problemas y que los ha tenido y el SNI, de mi punto de vista particular, es que el SNI toma cada vez más y más proporción del presupuesto de ciencia y tecnología, que efectivamente se está yendo a pagar salarios, etc. Y yo creo que es momento de que realmente se hagan cambios, pero desde las universidades. Y eso no tiene nada, universidades, etcétera, ¿no? Institutos, centros. Eso siento que no tiene gran cosa que ver con la pésima administración de la directora de CONACYT. Es decir, es necesario que los institutos y las universidades lleguen a acuerdos para que los profesores se retiren. Ese es el problema fundamental que tenemos en la ciencia mexicana. Un cuello de botella que, es decir, no sé cuál es la edad media de los investigadores, pero cada vez es mayor. Y no hay, como decía Eloy, es decir, las condiciones son paupérrimas para los retiros. Pero sí es necesario que quienes están dentro de las universidades, los profesores que están adscritos con plazas permanentes, vean esto como un problema fundamental. No, o sea, no queremos que los profesores se sigan quedando, como decía Eloy, con los zapatos hasta la tumba en la oficina. Es necesario que tomen su retiro a los 68 años o algo por el estilo, que se liberen plazas, que entre sangre nueva. Sangre nueva no solo porque hay más ímpetu para hacer investigación, los investigadores de edad avanzada, muchos de ellos siguen teniendo una creatividad excelente, un ritmo de trabajo excelente y todo, pero también porque pienso que hay nuevas formas, hay más, es decir, hay mayor dinamismo, va a haber nuevas colaboraciones, nuevos ímpetus, formar nuevos grupos que no estén girando en torno a las mismas figuras, que son figuras de la ciencia mexicana excelentes, pero que todo pienso que tiene que llegar a su fin. Se tiene que honrar las cosas buenas y continuar. Mi comentario va en esa dirección, o sea, no es todo que CONACYT esto, que CONACYT aquello. Las instituciones tienen una responsabilidad, los investigadores tienen, creo yo, la tarea de llegar a esos acuerdos con las instituciones que les permitan retiros justos para que la nueva ola de investigadores se integre. Es mi perspectiva, ¿no? Y bueno, el comentario es en esa dirección y bienvenido, digamos, la crítica, mi comentario, respuestas y demás, ¿no? ¿Quién quiere comentar o responder al comentario de Benito? Luis de nuevo. Adelante, Luis. Benito, no, muy buen comentario. Precisamente el año pasado o antepasado hubo toda una reforma al esquema de jubilación aquí en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, agradezco que las universidades nos abrieron el proceso actuarial, ¿no? Todos los cálculos actuariales sobre la edad de los profesores en la universidad, bla, bla, la proyección, sobre la expectativa de vida, cosas por el estilo, bla, bla. Y hubo toda una discusión bastante interesante. Lo primero que tú sientes como trabajador es que, ok, la respuesta es, me tienen que rebajar más ahora para que se vaya al fondo de pensiones, para que el fondo de pensiones sea pues suficientemente grande para cuando yo me jubile, ¿no? Y la primera respuesta que uno tiene es, bueno, ¿me van a quitar más dinero? No, no quiero, ¿no? Pero
ahora me viene a la mente lo que dijo Beatriz Paredes en una mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Física. Son científicos, piensen como científicos cuando se enfrentan a un problema de estos. Entonces, pues yo soy físico matemático, yo hago cosmología, etcétera. Entender, digo, yo no hago actuaría, yo nunca voy a suplantar un actuario, pero sé entender esas matemáticas si me las presentan y si me siento un buen tiempo a analizarlas. Y sí lo hicimos los físicos en el departamento de física y dijimos, pues es que es la realidad, o sea, sí tenemos que pagar un poco más del fondo de pensiones para que dentro de 30 años podamos tener una buena jubilación. Entonces nos conviene, sí, tenemos que hacer un sacrificio. Y bueno, pasó el programa y creo que eso le quitó presión a las finanzas de la universidad. Y yo estoy contento por ahora que no estamos en la situación de varias universidades estatales que no tienen para pagar sueldos a partir de este mes, ¿no? O sea, que se quedan los profesores noviembre, diciembre sin pago. Eso es terrible. Y bueno, aquí fue un caso afortunado, pero tienes razón. Se tienen que sentar las universidades interiormente y resolver ciertos problemas financieros. Sobre el salario, también tienes la razón de que ha habido una dislocación salarial desde los años 80. Esto de los estímulos fue bueno en su tiempo, pero ya creó una dislocación salarial que es una discusión que los gobiernos no están tomando porque es una discusión muy fuerte. Pero esto de que los profesores tengamos nuestro salario base y los estímulos, eso no está bien, ¿no? Deberíamos de sentarnos y decir, oye, pues te voy a quitar, es muy malo, te voy a dejar solamente el tercio del estímulo, pero eso ya lo voy a poner dentro de tu salario, o sea, ya se va a integrar. Ojalá fuera así, pero incluso ese tercio que le han dejado a Claudia todavía está en el aire, puede llegar los próximos 2 años y quitarlo, ¿no? Y allí no te protege el sindicato, porque el sindicato dice, bueno, es que no está dentro del contrato laboral. Luis, yo creo que tocas un punto fundamental que es del interés de todos. Eso que acabas de decir, llega el año X, se acabó el estímulo. ¿Qué vamos a hacer cuando eso ocurra, no? Y sí es fundamental que todo eso pase a ser salario y que no se pueda eliminar, ¿no? Con el SNI, mucha gente ahora que se quitó a las privadas está muy nerviosa. Hay razones por las que se quitó a las privadas, puede uno estar de acuerdo o no, y en la práctica, por supuesto, que lastima más a los investigadores jóvenes, que como bien dice Eloy, se integran a las privadas. Ojo, con que nadie quiere integrarse a las privadas, porque las condiciones son mucho peores ahí. Pero bueno, es lo que hay, y por supuesto que lastima a los investigadores más jóvenes. Pero ojo también por ahí, o sea, digamos, con lo que justo tú das en el clavo, y también más salario, menos estímulo, es más cotización, y vuelve a tocarse el problema del retiro, ¿no? Bueno, pero perdón, te interrumpí, pero me parecía importante enfatizar por ahí. Sí, tienes toda la razón. Yo ya iba a terminar, no te preocupes, está muy bien tu interrupción. Iba a terminar con esta dislocación, que yo creo que cuando la pensaron en los 80s, yo creo que tenían en mente, bueno, ahorita les damos este estímulo, se van a quedar contentos, pero nosotros tenemos la llave para cuando querramos cerrar, lo vamos a quitar sin ningún problema, ¿no? Obviamente ningún gobierno se atrevió, pues porque iba a crear mucho descontento social, pero yo creo que es parte de la discusión que debemos tener como científicos. O sea, no se me quita esa frase que la senadora Paredes dijo en la mesa. Tienen que pensar como científicos. La ciencia no solamente se aplica cuando quiero estudiar el universo, también se aplica en las cuestiones que me tocan como trabajador. Por último, el SNI. De alguna forma el SNI se dieron cuenta, creo que esto fue en el sexenio de Calderón o ya en el de Peña Nieto, se dieron cuenta de que había que controlar al SNI, o sea, y lo controlaron congelando el aumento de la beca con solamente la inflación. Entonces ya tenemos, yo ya no recuerdo, pero yo creo que ya tenemos 10 años que el SNI ya no crece porque simplemente está emparejado a la inflación. Entonces, van a pasar 10 años y el SNI cada vez va a contar menos que tu salario, porque tu salario sí va a estar creciendo un poquito arriba de la inflación. Entonces, dentro de 10 o 15 años, el problema del SNI solito se va a resolver, porque poco a poco ya va a ser una porción menor de nuestros ingresos.
Pero eso lo hicieron, o sea, lo hicieron calladamente y nadie se quejó. Nadie se quejó de que ya el aumento estaba nada más ligado a la inflación. Yo creo que ahí debió haber habido una buena protesta, pero como en los Los primeros 10 años estudiantes eso sí no nos iba a protestaron. afectar. Los estudiantes sí protestaron porque también Los- afectó a las becas. Exacto, los estudiantes sí protestaron, los profesores no. Y en cierto sentido uno siente ambigüedad en el caso de los profesores, ¿no? Porque dices, efectivamente es una buena parte de los ingresos, pero por el otro lado, cada vez es mayor el presupuesto del CONACYT y había que controlarlo. Esto va en beneficio de los que se van incorporando al SNI, a los nuevos que se vayan incorporando al SNI, hay suficiente presupuesto para todos, ¿no? Pero hay que tenerlo en mente. Entonces, este tipo de medidas, ¿las vamos a adoptar o no las vamos a adoptar? ¿No? ¿Los vamos a enfrentar o no los vamos a enfrentar? Entonces, sí, muy buena tu pregunta, Benito, gracias. Ok, muchas gracias Luis, muchas gracias Benito. Gracias, Luis. Ok, bueno, a ver. Ok, bueno, bueno, yo creo que hemos consumido una buena porción de tiempo. Entonces, bueno, yo cerraría aquí la mesa redonda y le daría la palabra a Claudia, me imagino, para clausurar la reunión. Adelante, Claudia. Sí, muchas gracias, Eloy, gracias. Entonces aquí ahora le pediría a Román y a Josué, pues vamos a finalizar, pues no tenemos un reporte así que digamos que hicimos este año, pues no hicimos mucho, ¿no? Pero bueno, aquí para finalizar les voy a compartir, me dicen si lo pueden ver, la presentación de siempre, pues de todos los años que se hace normalmente. De lo que hicimos, pues seguimos en el comité, Josué, Román y yo. Y bueno, pues lo que sigue ahora, pues es tratar de pues establecer lo que se ha hecho, lo que se va a hacer y los cambios que queremos realizar, ¿no? Aquí ahora en la división. Creo que tengo que aquí, se puede poner entonces. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es pues les voy a decir cuánto presupuesto hay, porque, bueno, ustedes saben, este presupuesto ya es el último que se recibió por parte de CONACYT. De aquí en adelante tenemos que empezar a pensar cómo generar fondos para la división. Yo, por mi parte, pues ya nada más me falta un evento. Entonces le digo, me puedo gastar dinero en el evento y luego sigue Román, el que le toca sufrir cómo va a generar dinero para seguir realizando nuestras reuniones, ¿no? Vamos a revisar los estatutos y finalmente pues los asuntos generales, ¿no? Perdón, no les dije si querían un receso o seguimos aquí. Ay, me salí. Hola, hola. Sí, No aquí estamos. Entonces, ¿seguimos o Yo quieren? digo que seguimos. Yo digo que sí. Listo, Vamos. pues, entonces, listo, rápido, va a ser rápido, ¿no? Entonces, de los asuntos generales. Entonces, bueno, así, esto es lo que hemos hecho en conjunto con Román y Josué. Pues la reunión en este 2021, pues tocó, como ustedes ven, pues en línea y muy desfasado de lo que era habitualmente, ¿no? Era en abril y bueno, ahora nos tocó en noviembre, ¿no? Entonces, en respecto al estado financiero, pues miren, lo que tenemos al 30 de septiembre son 290,000 pesos. Un presupuesto más o menos considerable para realizar solamente un evento más, ¿no? Que es lo que normalmente nos gastamos, nos hemos gastado anteriormente, ¿no? Entonces, eso sí está un poquito peligroso, aunque sí es importante mencionar que, por ejemplo, de abril a septiembre, pues sí hay como 60,000 pesos más. ¿De dónde se consiguieron? Y eso se consiguieron bueno, además de las inscripciones de ustedes, ¿no? Gracias a las inscripciones de los miembros, pues se incrementa este monto, pero también fue debido a que se inscribieron bastantes a la reunión del año pasado en Guanajuato, ¿no? Y eso fue bastante importante para poder incrementar el saldo. Es decir, si pagan su cuota como miembros y si pagan una cuota durante los eventos, creo que puede seguir sustentable la división, ¿no?
sin el apoyo de CONACYT, que de aquí en adelante, pues al menos en este sexenio no tendrá más presupuesto. Entonces, dada la pandemia y dada pues los recortes financieros, hicimos una reunión, creo que por allá por mayo, no recuerdo muy bien, mayo, junio, en la cual estuvieron todos los expresidentes y con ellos pues acordamos realizar esta reunión en línea en noviembre y darnos un año más como presidenta, darme un año más como presidenta pues para poder cumplir con la escuela y el taller que generalmente un presidente debe realizar, ¿no? Entonces, por lo tanto, se acordó pues realizar la escuela el próximo año, pero ahora la pregunta es, ¿la reunión anual, dada la situación actual, se va a hacer en conjunto con el evento o se quedará para el ICN, que es el que continúa, ¿no? Entonces aquí ya, pues mi pregunta es más que nada pues para Darío, Celia, que ellos son ahora los representantes del Instituto de Ciencias Nucleares, ¿no? Entonces, pues hay que acordar cómo la vamos a realizar, cuándo, bueno, primero tenemos que salir de esta situación de pandemia, ¿no? Antes de empezar a realizar otro evento, pero bueno, yo creo que esta reunión anual, a pesar de ser en línea, me pareció bastante exitosa, porque el número de asistentes generalmente generalmente se realiza en Ciudad de México, pues sí son alrededor de 50, ¿no? Y en esta reunión también fueron alrededor de 50, ¿no? Aunque 30, 50. Entonces yo creo que en cuestión de auditorio, pues fue bueno, ¿no? Y bueno, y también las pláticas, pues ahora pueden ser compartidas y podemos llegar a más gente, ¿no? A más estudiantes y en cualquier momento porque ya están grabados, ¿no? Y bueno, entonces, entonces también en esa reunión que analizamos en junio, pues fue, yo les pedí que revisaran los estatutos, ¿sí? Para poder votar a favor de su aprobación o no. Más sin embargo, ahora que estoy viendo, pues el público aquí en Zoom, pues veo muy pocos expresidentes, ¿no? A ver si ustedes cuentan, no sé cuántos vean ustedes, pero a pesar de ello, pues pregunta a Darío Tonatiu, creo que está Miguel Sabido también, está por aquí Miguel, no sé cuántos más allá, pero creo que no hay muchos, entonces, a pesar de ello, la pregunta para ustedes sería, de cualquier manera, ¿seguimos pues con esta votación para aprobar los estatutos o debemos esperar otro momento? Déjenme dejar de compartir que ya no sé dónde estoy. Ya, sí. Entonces, pues entonces lo que nos queda nada más es votar por la aprobación de los estatutos y la otra es si hay algún asunto vario y queda pendiente pues los eventos del siguiente año, pero no sé si en algún momento pues nos vamos a reunir más adelante para tomar estas decisiones. No sé qué diga Tonatiu, Darío. Yo creo que podemos votar, no importa, los presidentes ya lo leyeron y estuvieron de acuerdo, ¿no? Yo creo Sí, que claro. los que están ahorita se supone que ya le dieron una ojeada y yo los veo muy razonables, así es que, pues, más bien yo preguntaría quién está en contra. Sí, pues yo también he sido muy insistente, ¿no? A través de emails, a través de insistiendo en la página web que la revisen y realmente pues no he tenido ninguna respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les comenté que pues fueran a la página y aquí en la página donde dice documentos de la división, ¿sí? Pues uno va y aquí dice actualización de estatutos 2020, ¿no? Y bueno, una de las partes más importantes que estaban establecidas dentro de estos estatutos, creo que era, déjenme mostrar si aquí lo veo rápidamente, es que los tenía en PDF, era el punto 13, ¿no? El artículo 13, bueno, fue el cambio que había, ¿no? Que del nuevo sucesor, ¿no? De la división. Claro, este siguiente año o la siguiente convocatoria queda el vicepresidente porque estos estatutos van a empezar a llevarse a cabo a partir de
después de Román, ¿no? Entonces, después de Román y bueno, entonces ahora pues es como una especie de concurso, ¿no? O bueno, de convocatoria, ¿no? En la cual pues se van a seleccionar, se va a seleccionar pues quién va a ser el nuevo vicepresidente, ¿no? Y creo que el otro cambio importante aquí era pues el último que decía que el artículo 21, que en caso de emergencias o imprevisto, el Consejo Consultivo sesionará y tomará medidas al respecto o recomendará acciones con el objetivo de no afectar las actividades de la división, ¿no? Y bueno, y el transitorio es el presente acuerdo, entrará en vigor a partir del año 2021, una vez que el actual vicepresidente de la división tome posesión como presidente. Y el transitorio 2 se extiende por un año más el periodo de la directiva actual por única ocasión y de manera extraordinaria debido a la contingencia emergente presentada en este año. Entonces, como dice Tonatiuh, pues simplemente votar o si tienen alguna objeción o algo que ustedes quisieran comentar. Aquí pues Miguel levantó la mano y creo que si abre su micrófono o si Javier Okay, ¿ya me escuchan? Sí, adelante, Miguel. Hola, ¿cómo están todos? Pues yo creo que está bien votar, digo, somos pocos, pero pues estaba el anuncio. Nomás cambiaría al final donde dice en la toma de protesta del próximo vicepresidente, que es el 2021, las fechas se recorrieron un año, ¿no? Por la Sí, extensión. 2022, sí, señor. Entonces, ajustar nomás eso, se podría votar así como hacen los políticos, ¿no? En lo general, y ya las particularidades se ajustan fechas y eso para que todo sea correcto, ¿no? O acorde. Listo, pues entonces ahora, como dijo Tonatiuh, pues ¿quién está en contra, no? Porque, bueno, la mayoría creo que los que estamos ya lo leímos y creo que pues estábamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si alguien, entonces yo ajusto las fechas y bueno, y todo sigue en espera, pues esperando a ver qué condiciones tenemos el año que viene, ¿no? Pero bueno, de antemano, pues para la reunión, pues creo que sí es el jefe de departamento, ¿no? Del Instituto de Ciencias Nucleares el que debe de organizar la reunión, ¿no? O Darío, no sé, Darío, ¿quién es No, el que organiza? bueno, en principio sí, Celia le Tocaría, ¿no? le toca con el apoyo nuestro, sí, de los que hemos participado, con Miguel también, y los que quieran participar de ahí, pero sí, lo podemos hacer, hay que ver fechas y todo esto. Sí, más adelante. ¿Qué opinas, Celia? Sí, por mi parte, como comentaba Darío, ¿no? En cuanto ustedes me digan, se lleva a cabo el trámite, el proceso, nada más, igual por la situación que estamos pues viviendo todos, hacerlo con tiempo, ¿no? Para ir arreglando fechas, etcétera, y ver las medidas que se pueden tomar detrás del evento. Muy bien. Bueno, pues entonces, si nadie opina en contra, pues entonces dejamos establecido aquí aprobado y bueno, yo posteriormente también en la página web ahí donde dice documentos varios pueden encontrar todos los oficios que he realizado, bueno, que fueran muchos, ¿no? Pero bueno, ahí están los oficios de aprobación, ¿no? Por ejemplo, aquí si regresamos, ustedes pueden ver las circulares, ¿no? Entonces aquí voy a poner una circular en que se aprobaron los estatutos y quienes estuvieron presentes y ya, listo, sería todo, ¿no? Habría que votarlos, ¿no? Entonces. ¿Votamos o nada más si alguien dice que no está en contra? Pero ¿cómo decimos aquí? A favor, los expresidentes y ya yo lo grabo y ya con eso... No, en el chat, quien esté a favor que ponga voto a favor o voto en contra, ya se queda el registro de los votos en el chat. ¿Listo? Ay, qué lata da ese señor. Ay, Miguel. Mejor que el que esté en contra se manifieste y si no, se aprueba por consenso. Sí, está perfecto. Para que Eloy se sienta en casa. Ok. Bueno, pues... Y no, o sea, déjenme nada más comentarles, es unos estatutos, los que había, se hicieron hace más de 30 años y eran bastante, como que se habían hecho más bien con la idea de que se actualizaran y se dejaron durante todo este tiempo
y pues ya los estuvimos revisando y con esta idea de poder romper la dinámica que se llevaba, que solo el Cinvestav, la UNAM y la UAM elegían a los posibles presidentes y se rotaban el puesto. Y pues con eso en mente de dar una mayor participación, reconocer que ha habido un crecimiento mucho más fuerte que las instituciones que están en Ciudad de México, y de que no sea una designación, sino que haya un programa, que haya una idea, un plan de trabajo. Se hizo estas modificaciones y darle un carácter oficial a este consejo consultivo formado por los expresidentes, que ya ha estado funcionando desde hace tiempo, en el que en casos de que haya alguna emergencia, pues nos reunimos a tratar de ver cómo hacemos para defender a la división y tratar de mantener su desarrollo y su crecimiento. Entonces, pues son cosas que hemos estado discutiendo durante mucho tiempo, y los estatutos pues los hemos puesto, los ha publicado Claudia, se han discutido en los diferentes grupos y me parece que sí han sido suficientemente pensados y madurados para que los podamos aprobar. Muy bien, pues entonces aprobados, porque pues nadie dice nada, que no. Ok. Sí, muy bien. ¿De acuerdo, Miguel? Sí. Ok, bueno, entonces, pues si quieren, le podemos pedir a Jesús, de favor, si ustedes todos abren la cámara, él puede tomar unas fotografías. Bueno, no sé, creo, es que eso hizo en la sociedad, ¿no? Si abren las cámaras, toma una fotografía, y si no, yo tomo una captura de pantalla de todos los que estamos aquí presentes. Sí, doctora. ¿Sí? Pero todos enciendan sus cámaras. Sí, entonces vamos a encender todas las Permítame. cámaras y ahí Jesús nos acomoda. No, y pues bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a Darío, Tonatiu, y A Eloy. todos Eloy, así claro, Eloy, a todos los que participaron con sus charlas, ¿sí? A todos aquellos que han pagado su cuota también, muchísimas gracias. Y bueno, y sobre todo pues a Jesús Ábalos, que bueno, él es el encargado de que todo salga bien, porque no crean que yo fui él fue el que tenía bien dirigido aquí el Zoom y en tiempo y forma para que todo esto saliera bastante bien, ¿no? Muchas gracias, doctora. No, de qué a ti, Jesús. Vale. Permítanme. Ok. ¿Listos? ¿Todos sonriendo? Una, 2, 3. ¿Ok? Va otra. 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias, Jesús. Sí. Bueno, sin más, entonces nos despedimos. Cuídense mucho, que estén bien, sigan en casa y bueno, junto a... Gracias, Claudia. Esperando todo mejore pronto. Bueno, sí, el próximo año al menos en Ya nos falta otro año ya. Sí, está a punto de renunciar, pero no está Román para decirle que ya sigue. Sí, ¿verdad? Bueno, le puedes decir que votamos, que ya seguía y... Ahí está Román. Ay, sí, está, Ya llegó. ya sigue Román, ya. Está muy cansado esto. Ahí van. Muy bien. Bueno, Gracias, Claudia, por la Muchas gracias, Claudia. organización. Estuvo muy bien. No, gracias a ustedes. Sí, gracias a ustedes. Y bueno, y si no, pues de nada también, ¿no? Gracias. Hasta la próxima. Bravo. Buenas tardes a todos. Luego a todos. Buenas tardes, sí. Buen fin de semana. Chao a todos. Chao. Chao. Luego, gracias. Bye, bye. Muchas gracias, Jesús. Gracias mil. Hasta luego, doctora. Nos vemos. Sí, hasta la próxima y que descanses. Muchas gracias. Nos vemos. Bye, bye. Chao. Chao, Nana. Gracias por todo, Claudia. No, de qué, bye, bye.
Chao.